¿No les parece mortecina esta escena sin color? El color. El color tiene una gran influencia a la hora de percibir lo que nos rodea. Para comprender más acerca del color y cómo lo vemos, vamos a identificar dos pasos. Cómo reconocemos una cualidad particular de luz que llega a nuestros ojos como un color determinado, y en segundo lugar, cómo se produce esa cualidad de luz. Así pues, ¿cómo reconocemos el color? Este hombre, Isaac Newton, hizo uno de los descubrimientos más importantes sobre la naturaleza del color. Los arco iris habían fascinado siempre a Newton, y el hecho de que los colores del arco iris se podían observar, por ejemplo, en las pompas de jabón cuando la luz brillaba o a través de los ornamentos de cristal, ya se conocía de antes. Entonces, ¿qué descubrió Newton que no se hubiera hecho antes? En su famoso experimento, colocó un prisma en un rayo de luz y así produjo un espectro. Actualmente sabemos que son las longitudes de onda más cortas las que se reflejan con mayor intensidad, y las más largas son las que menos se reflejan. En esta sección del espectro electromagnético, la parte visible se extiende desde unos 400 nanómetros en el extremo violeta hasta unos 700 nanómetros en el extremo rojo. En la parte verde estaría entre 500 y 550 nanómetros y en la amarilla alrededor de 600 nanómetros. Pero en la época de Newton, la opinión más generalizada era que el prisma introducía los colores. Newton se convenció de que era el prisma el que distribuía los colores que ya estaban ahí, en la luz blanca. Si ahora pongo este espejo en esta posición, podré conseguir el espectro reflejado en él. Si lo traslado sobre este gran espejo esférico, la luz se concentra en ese punto blanco. Podemos mostrar el efecto con más claridad poniendo esta bola de cristal que mezcla los colores, y vemos que el resultado es luz blanca. El descubrimiento siguiente más importante ocurrió 150 años más tarde con Thomas Young, y esto fue lo que hizo. Aquí tengo 3 proyectores que pueden producir diferentes colores: azul, verde y rojo. Ahora observemos lo que pasa si superpongo estos colores. El rojo y el azul dan este color azul rojizo que llamamos magenta. El azul y verde dan un color azul verdoso que llamamos cian. ¿Y qué pasa con el verde y rojo? Pues para nuestra sorpresa dan amarillo. Si ahora añadimos azul, sobreponiendo los 3 colores en el centro, entonces obtenemos el blanco. Además, si variamos las proporciones de los 3 colores ahí en el centro, podemos producir casi cualquier color que deseemos. A este principio, por el cual podemos producir cualquier color mezclando 3 colores, lo llamamos tricromía. Y a los 3 colores básicos, rojo, azul y verde, los llamamos aditivos primarios. El aparato de televisión funciona bajo este principio. El frente de la pantalla se cubre con tríadas de puntitos o líneas rojos, azules y verdes. Y el color real que se ve depende de las intensidades relativas de los 3. Pero, ¿por qué funciona la tricromía? Young estaba convencido de que la respuesta estaba en el ojo mismo. Pero si cada color identificable tenía un receptor especial adaptado a él, tendría que haber cientos de diferentes tipos de receptor. La sensibilidad a cualquier color es casi la misma que para la luz blanca.
Esto le llevó a Young a creer que el ojo utiliza la tricromía. En otras palabras, que el ojo tenía 3 tipos de receptor de color. El color que vemos depende de hasta qué punto se estimulan los 3 receptores. En la retina tenemos 2 tipos diferentes de células. Se llaman bastones y conos. Las células bastones son sensibles a los niveles bajos de luz, pero no al color. Son las células cono las que son sensibles al color. En efecto, Young estaba sugiriendo que debemos tener 3 tipos de células cono, pero ha sido hace poco cuando los científicos han podido observar directamente su sensibilidad del color. El doctor Jim Bowmaker del Queen Mary College lo ha podido realizar. Cuando observamos la retina a través del microscopio, podemos distinguir fácilmente los conos y los bastones. Pero en una retina humana, los conos parecen iguales. Y si queremos ver las diferencias entre ellos, necesitamos un método más sofisticado. Utilizamos un sistema por medio del cual pasamos un pequeño rayo de luz a través del segmento de salida del cono y medimos la cantidad de luz que absorbe el cono en cada longitud de onda. Este aparato ha sido diseñado para ello. En la parte posterior tenemos una fuente de luz que la envía a un monocromador. Es un instrumento para descomponer la luz en sus longitudes de onda individuales, pudiendo así controlar cada parte del espectro con un mecanismo de transmisión de longitud de onda, como este. También hemos adjuntado un motor para poder hacer un escáner desde un extremo del espectro, el rojo, hasta el otro, el azul. Enfrente del rayo de luz, según sale del monocromador, hemos colocado 2 rendijas para producir 2 rayitos de luz de 1 milímetro de tamaño. Pero estos están aún muy lejos como para atravesar un cono individual. Sin embargo, al igual que podemos aumentar de tamaño un objeto observándolo a través de un microscopio, si pasamos la luz en la dirección opuesta a través de un microscopio, podemos reducir el tamaño de dicho objeto. El rayo de luz pasa desde aquí a través de un espejo plano y asciende a través de lo que se llama un microscopio invertido, de tal forma que sobre el microscopio podemos producir 2 rayitos de luz unas 500 veces más pequeños que los que producimos aquí. Sobre el microscopio colocamos una muestra de retina entre 2 láminas de cristal y lo alineamos para que uno de nuestros diminutos rayos de luz pase a través del cono. La cantidad de luz que transmite el cono se recoge y se mide mediante un detector en cada microscopio. Naturalmente, para hacer estas mediciones tenemos que trabajar en una habitación oscura, acondicionada, porque los componentes químicos fotosensibles del interior del cono serían dañados por la luz que iluminase la habitación. Los 2 puntos brillantes que vemos son los 2 rayos 500 veces más pequeños que aquellos con los que empezamos, de 1 milímetro. El rayo del fondo, que puedo bloquear con un dedo, va a ser el rayo muestra que pondremos dentro del cono. El rayo superior, ese, es el rayo de referencia. El cono que vamos a ver está justo por debajo de los 2 rayos y voy a alinear la parte fotosensible de la célula con el rayo muestra. Así. Ahora estamos listos para registrar el espectro de absorción y encenderé. El plotter está ahora dibujando una gráfica de la absorción de la longitud de onda por el cono. Hemos pasado de la parte roja del espectro a la azul. Y ahora iremos a la inversa, del azul a la roja. A la luz normal de una habitación podemos ver ahora la curva que hemos trazado. En las longitudes de onda largas, el cono absorbe muy poca luz, pero en las longitudes de onda medias del espectro se absorben grandes cantidades de luz. Sin embargo, en las longitudes de onda cortas, de nuevo se absorbe muy poca. Hemos registrado, pues, un cono que es sensible, sobre todo, a las longitudes de onda medias del espectro. Ese cono se llama comúnmente cono verde. Naturalmente, este es solo un cono, pero tengo más y he registrado otros 2 tipos que están en la cinta. Puedo mostrárselas para ver cómo son sus curvas.
El plotter está dibujando ahora el segundo tipo de cono, un cono sensible a la parte roja del espectro y que se conoce como cono rojo. Ahora estamos dibujando el tercer tipo de cono. Y podemos ver que absorbe luz en las partes del espectro de longitud de onda corta, pero muy poca en las longitudes mayores. Tres tipos de cono, sensible al rojo, al verde y al azul. ¿Qué puede ser tan simple? La luz con longitudes de onda por encima de 620 nanómetros estimula principalmente los conos rojos. La luz con longitud de 500 nanómetros estimula los conos verdes. Pero cuando estimulamos ambos hasta estos extremos, el cerebro interpreta el efecto como amarillo. Pero no necesitamos una mezcla de luces para conseguir amarillo. Estas lámparas de sodio aparecen naranja-amarillo, pero aquí la luz es monocromática, con una longitud de onda exacta de 589 nanómetros. Sin embargo, como los regímenes de respuesta del cono se superponen, esta longitud de onda estimula los dos conos, el rojo y el verde, simultáneamente, y de nuevo el cerebro interpreta el resultado como amarillo. La tricromía es una teoría simple y clara, pero no explica todo lo que vemos. O debería decir, percibimos. Hagamos este experimento. Pónganse en el centro de este objeto y miremos fijamente a la pantalla. ¿Qué vemos? Yo veo un elefante rosa. La pantalla blanca debe de haber obligado a los tres tipos de conos a responder por igual, pero los conos verdes estaban cansados y entonces la respuesta provino del rojo y el azul. Ahora, ¿es posible de hecho conseguir todos los colores mezclando los tres primarios? ¿Existe, por ejemplo, la luz marrón? Aquí hay un experimento que lo demuestra. Aquí tenemos una pieza de color amarillo sobre la pantalla. Yo puedo controlar el nivel de iluminación de la pieza y de su alrededor separadamente. Si encuentro el nivel para que esa pieza se ilumine menos que su alrededor, podremos ver que la pieza parece marrón. Y aquí tenemos otra pieza a su lado que de hecho es marrón. Eso lo podemos ver clarísimamente si damos la luz. Así pues, la respuesta es que el marrón es simplemente amarillo oscuro, y todo es una cuestión de niveles relativos de iluminación. La tricromía no predice esto. Hagamos ahora otro experimento que demuestra el poder del cerebro a la hora de interpretar los colores de una escena. Hemos elegido tres imágenes en blanco y negro de una instantánea de la vida real. Esta fue tomada a través de un filtro rojo y por eso las partes blancas muestran contenido rojo. Esta fue tomada a través de un filtro verde y las partes blancas muestran contenido verde. Y esta fue tomada a través de un filtro azul y muestra componentes azules. Ahora voy a poner filtros de color sobre los proyectores apropiados. Este es un filtro rojo, este verde y este azul. Ahora, si añadimos las tres proyecciones, la tricromía debería predecir que retornaríamos a los colores originales de la escena. Pero vemos que solo obtenemos una aproximación razonable. Sin embargo, observemos esto. Si eliminamos el componente azul y retiramos el filtro rojo, nos quedamos con un proyector verde y uno blanco. Y la tricromía sugeriría que obtendríamos sombras verdosas. Pero de hecho veo claramente, sobre todo en el pimiento, un color rosa desigual. Y los plátanos están muy amarillos. Esto es un efecto conocido como efecto tierra.
Así pues, los colores que vemos dependen en parte de las relaciones de unos con otros dentro de la misma escena, e incluso hasta cierto punto de los colores que esperamos ver. Las modernas teorías hablan de estos efectos en términos de fisiología y psicología, es decir, cómo llegan realmente las señales de los conos al cerebro y cómo se procesan allí. Sin embargo, la tricromía explica cómo empezamos a reconocer un tipo especial de longitudes de onda como amarillo, rojo, verde o cualquier otro. Pero en primer lugar, ¿cómo se producen estas longitudes de onda? Hasta ahora hemos mezclado luz coloreada. Pero ¿qué pasa con los objetos? ¿Cómo, por ejemplo, produce una dalia roja luz roja? Bueno, naturalmente no emite luz roja en realidad, sino que es iluminada con una fuente de emisión de luz blanca que, de forma normal, sería luz de día. Entonces, ¿cómo aparecen los objetos coloreados? Veamos qué pasaría si elimináramos algunos de los colores del espectro de nuestra luz blanca sintetizada. Ahí tenemos el espectro de nuevo, y lo que voy a hacer es eliminar solo la parte roja, alrededor de 600 a 700 nanómetros, y podremos ver que obtenemos un color verde azulado. Si eliminamos la parte amarilla y verde del espectro, de 500 a 600 nanómetros, obtenemos un color magenta, formado, por supuesto, por las partes azules y rojas del espectro. Si eliminamos el azul, del orden de 400 nanómetros, entonces obtenemos amarillo. Volvamos a esa secuencia otra vez. Si eliminamos la parte roja del espectro, obtenemos un verde azulado. Si eliminamos la parte verde, obtenemos magenta. Y si eliminamos la parte azul, obtenemos amarillo. Entonces, ¿qué podemos decir de esta solución de tinte? ¿Por qué aparece azul? Bueno, se puede ver la respuesta si lo ponemos en el espectro. Vemos, creo, que absorbe con mayor intensidad en la región roja del espectro. Los colores restantes, los verdes y azules, pasan por lo que el recipiente corresponde exactamente al color del tinte. Podemos obtener información más exacta sobre la absorción utilizando un espectrofotómetro. Estos picos altos quieren decir que el tinte absorbe la luz roja, y a medida que nos acercamos al verde, en unos 550 nanómetros, la absorción ha descendido y casi no hay absorción en el azul. Aquí hemos vuelto a dibujar el trazo con mayor claridad. Para compararlo, aquí tenemos la distribución de la intensidad de la longitud de onda. Es la inversión de la curva de absorción. Esa es la transmisión del espectro, y la transmisión más intensa está en la zona del azul. Esto sirve para las soluciones transparentes, pero la mayor parte de los objetos no transmiten ningún tipo de luz. Este trozo de tela ha sido teñido de azul y todavía absorbe luz. Absorbe en la zona del rojo y naranja, pero no transmite nada. Para ver el color tenemos que ponernos enfrente y mirar la luz reflejada. Podemos adaptar el espectrofotómetro que vimos antes para medir la absorción de las superficies. La luz es emitida por medio de flexibles guías de fibra óptica hasta un aparato llamado esfera integradora. De esta forma podemos registrar el espectro de absorción de la tela azul. Como esperábamos, absorbe más intensamente en la región del rojo. La absorción desciende rápidamente por debajo de los 600 nanómetros y por consiguiente no absorbe luz a longitudes de onda más cortas. Este es, pues, el espectro de absorción de la tela azul.
La luz que no se absorbe se refleja, por lo que las longitudes de onda reflejadas muestran una relación inversa de la curva de absorción. Esto se conoce como espectro de reflexión. Como cabría esperar, un tomate rojo absorbe muy pocas de las longitudes de onda rojas, pero absorbe luz verde y azul. Aquí tenemos el espectro de reflexión de un tomate rojo. Pero, ¿es esta la distribución de las longitudes de onda reflejadas que llegan a nuestros ojos cuando vemos un tomate rojo? Pues no. Hemos olvidado algo. Es la distribución espectral de la luz incidente. En teoría, una fuente de luz blanca tiene una distribución espectral como esta. Las fuentes de luz blanca en la práctica tienen espectros de igual amplitud, pero la distribución de la intensidad no muy diferente. Aquí tenemos la distribución de una lámpara de tungsteno y aquí la de la luz del día. La cualidad de la luz que refleja un tomate dependerá de si es iluminada por una lámpara de tungsteno o por la luz del día. Sin embargo, parece que experimentamos la misma sensación de color a pesar de la iluminación, y esto es uno de los fallos de la tricromía. La iluminación a cada lado de esta pantalla es diferente. En este lado, donde es amarilla, aún podemos ver casi todos los colores. Pero si me muevo al otro lado, donde la iluminación es luz sódica de la calle, que es casi monocromática, la distribución espectral es tan estrecha que solo vemos sombras de amarillo más oscuras y más claras. Así pues, la sensación de color es realmente la respuesta del ojo y el cerebro a una combinación determinada de longitudes de onda. Y dicha combinación se produce normalmente por una absorción selectiva que proviene de la luz incidente. Resumamos ahora todo el proceso con un objeto familiar. El pigmento más importante de las zanahorias es una sustancia llamada caroteno beta, cuyo espectro de absorción muestra un máximo de unos 450 nanómetros en la región del azul. Por lo que el espectro de transmisión del caroteno, que es inversa a aquella, muestra un máximo en las longitudes de ondas rojas. El espectro de reflexión de la zanahoria, debido principalmente al caroteno beta, es por lo tanto bastante similar. Tiene su máximo en la región del rojo, aunque refleja longitudes de onda en la región del verde, el menor grado que el caroteno. Aquí tenemos de nuevo reproducido el espectro de reflexión de la zanahoria, pero este fue medido a la luz de la esfera integradora. Lo que llega a nuestros ojos es algo diferente, porque la luz del día no tiene la misma energía en todas las longitudes de onda. Es ligeramente azul. Esta distribución espectral estimula sobre todo los conos sensibles rojos, luego los verdes y luego los azules. Señales como estas, y de conos estimulados por el fondo, se integran por medio de células nerviosas que llegan al cerebro. Allí los procesos que van más allá del estudio de este programa establecerán en la consciencia que la zanahoria es anaranjada. La absorción de la energía de luz de la zanahoria y de la mayor parte de la materia coloreada que nos rodea no conduce a ningún cambio en dicha materia.